Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Los tres saludos porque nos puede usted ver, si nos ve en la mañana, pues buenos días, si nos ve en la tarde, buenas tardes, si nos ve en la noche, muy buenas noches. Aquí estoy ocupando, no usurpando, ocupando temporalmente el lugar de Lili Arellano. Y vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos a invitadas e invitado de mucha calidad humana, profesional y experiencia también de la materia de que vamos a tratar hoy. Vamos a saludar a la fiscal de trata de personas y delitos sexuales, Guadalupe Reyes. Así está bien el cargo, licenciada. Sí, para decirlo brevemente, está bien, es titular de la Fiscalía Especializada contra Delitos de la Libertad Sexual, el libre desarrollo de la personalidad y trata de personas. Excelente, muy bien. Es una fiscalía muy interesante. ¿Es nueva esta fiscalía? No, acorde a lo que marca la Ley General de la Fiscalía del Estado, esta fiscalía existe desde el año 2004 y en la modificación que hubo en 2016 quedó dentro de lo que establece el artículo 32 de la ley que ya mencioné, pero por cuestiones de atención se había fusionado a lo que es la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la mujer y por razones de género. Hoy en día ya cada quien está con su trabajo realizando la función para la cual somos asignadas y ya están trabajando las dos fiscalías especializadas. Excelente, muy bien. También vamos a saludar a la licenciada María Teresa Paredes, que es directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gusto compañeros saludarle, también, licenciada. y a tu amable auditorio. Vamos a saludar primero y luego ya entramos al tema. María Teresa, bueno, ya está. A Jimena Chávez Valderas, que es antropóloga y es directora de servicios periciales. ¿O? No, de hecho tengo el área de antropología forense y somos parte de servicios periciales. Y bueno, estamos viendo toda esta cuestión de individuos desconocidos, panteón forense, identificación pues forense. luego nos platica cuáles son las sí. tareas que realiza esta servicios periciales. Pues parece que es muy interesante. Claro que sí. Y necesitamos saber qué es lo que realiza cada una de estas dependencias, porque mucha gente ignora qué hacen, cuál es su tarea, cuál es su responsabilidad. Y a Rosa María Márquez, presidenta del colectivo Red por la Equidad de los Derechos Humanos. Rosa María, buenas tardes, Gracias. buenas noches, buenos días. Buenos días, Jorge. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, qué Gracias gusto por la saludarte. invitación. Igualmente. Y a nuestro amigo Eduardo Galaviz Ibarra, que es presidente del Observatorio Legislativo. Así es. Oye, ¿vas a seguir en esta legislatura? Bueno, es que tú no eres empleado de los diputados. No, somos una organización independiente y vamos a seguir porque afortunadamente ya el observatorio, que es Observatorio Quintana Roo en principio, pero como iniciamos con la observación al Congreso, se nos quedó el apellido legislativo, pero sí vamos a seguir con la 16ª legislatura porque creo que va a ser motivo de muchos análisis lo que se va a desarrollar. Muy bien, pues ¿qué les parece si comenzamos con la licenciada Guadalupe Reyes para que nos diga cuáles son los resultados de esta fiscalía a su cargo, de esta fiscalía, de esta dependencia a su cargo? ¿Hay resultados? ¿Cuáles son los obstáculos con los que se han topado? En fin, infórmanos, díganos. Ahora que están de moda los informes, díganos qué resultados hay. Pues es que se habla mucho de estos delitos, ¿no? Pero queremos saber cuántos delitos se cometen de esta materia
y cuántos se consignan, cuántos se sentencian, cuántos, si hay impunidad, ¿no?, en esta materia. Y las denuncias, cuántas, porque una cosa son las denuncias y una cosa es la realidad. Pueden cometerse más delitos que los que se denuncian. Así es. Las estadísticas reflejan las denuncias, pero no quiere decir que sea el total. La cifra negra que sí. La cifra real, los robos, por ejemplo, ¿no? Los robos. No sé cuántos robos se denuncian. Muy pocos. Y no es porque que no haya, como se dice, una cultura de la denuncia. Hay una, vamos a llamarla así, desconfianza o apatía, o no hay confianza. O sea, ¿para qué voy a denunciar? Pues la gente va a denunciar cuando tiene que presentar el acta para efectos de un seguro, de facturas. Sí, así es. Pero normalmente porque la gente no confía en que se vaya a hacer justicia, desgraciadamente. Por eso nos importa saber de voz de la titular de esta dependencia cuáles son los resultados. Bien, primero que nada, como usted bien decía, Jorge, tal vez en materia de procuración de justicia, sobre todo en estos delitos, pues hay mucho todavía por hacer. Sin embargo, los resultados que la Fiscalía General ha dado solamente en 2019, tenemos en todo el estado más de 100 órdenes de aprehensión por este tipo de delitos. Por este tipo de delitos, de delitos sexuales contra la libertad, el libre desarrollo de la personalidad o trata de personas. Entonces, solamente en orden de aprehensión, te decía, son más de 100 órdenes de aprehensión. Ahora bien, en cuanto a la denuncia, la estadística de la denuncia, vamos a hablar específicamente del mes de agosto. Estamos a 30 de Así agosto. es, hoy es día, sí, 30 de agosto. Y en lo que va de este mes, en Benito Juárez, por ejemplo, hemos recibido 78 denuncias. 78, Sí. ¿Es un número elevado? Sí, de estas denuncias, venía preparando precisamente la estadística, en este momento acaban de llegar 2 denuncias más, entonces ya tengo 78. De estas 78, te puedo decir que 20 son de abuso sexual y 34 son por el delito de violación. Las edades, pues, son de 37 son de menores de edad. Los denunciantes, 65 son mujeres. Las víctimas, 68 son mujeres. O sea, si te estoy hablando de 78 denuncias, solamente 10 víctimas son hombres. Los imputados, el 53 son hombres. Y el parentesco con la víctima, por lo regular, hay un parentesco en el 50% de las víctimas. Esto es más o menos la estadística. La estadística, Ahora, quisiéramos que nos aclarara, porque nos ve toda clase de gente. O sea, hay gente que apenas sabe leer, nos ve el ama de casa, el taxista, y gente también que tiene una preparación académica, pero ¿cuál es la diferencia entre, decía usted, violación y delito sexual? Abuso. ¿No? Esos son abuso sexual. Abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia entre un abuso sexual y una violación? Bueno. Yo pensaba que más o menos estaban equiparables, son equiparables. No, inclusive la penalidad es distinta. Bueno, hablando de manera coloquial, la violación es la imposición de la cópula en mayores de 14 años. Para que se dé la violación tiene que ser impuesta con violencia física o moral, es decir, con golpes, agresiones, o moral, es decir, con presión, chantajes, condiciones, ¿no? Entonces, ahí más o menos es la violación. En menores de 14 años basta la imposición de la cópula para considerarlo violación. En cuanto al abuso sexual, pues son tocamientos lascivos o acciones lascivas con el fin de generar, pues, vulnera el derecho de la víctima, pero sin la intención de llegar a la cópula.
Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro delito. Ah, magnífico. Y bueno, luego nos amplía la información, María Teresa Paredes, ¿en qué interviene, en qué fase de la investigación intervienen los derechos humanos? Pues los derechos humanos intervienen en todas las fases, en todas las fiscalías. Los derechos humanos generalmente se conciben, más bien se perciben por la población como que solo ayuda a los imputados, a los detenidos, a los delincuentes, ¿verdad? Siempre escuchamos que dicen, no, los derechos humanos son para los delincuentes, solamente los ayudan a ellos. No, los derechos humanos son efectivamente para la gente que comete un delito o que es probable responsable de la comisión de un delito, pero también para las víctimas. Y esto es bien importante porque la novedad en el nuevo sistema penal acusatorio es precisamente que a la víctima la puso en condición de igualdad en cuanto a los derechos humanos en relación con el imputado. Había una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de este país que decía que las víctimas no tenían derecho a interponer un amparo cuando se emitía una resolución que no les era favorable. Entonces vino una sentencia de la Corte Interamericana de un caso muy especial y muy sonado que era Rosendo Radilla Pacheco, y entonces en esa sentencia precisamente es lo que dicen, que la familia, las víctimas, la familia de Rosendo tenía derecho a interponer el amparo. Entonces era muy vergonzosa la jurisprudencia que teníamos y la Corte la vino a cambiar. Y cuando emite esa sentencia la Corte, se emite la reforma al nuevo sistema penal acusatorio y se emite la reforma en materia de amparo. Entonces ve la importancia de los derechos humanos en todo lo que el tema penal. En la Fiscalía en especial, pues nosotros atendemos desde los requerimientos que nos llega de la ONU, de la Comisión Interamericana en Washington, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la víctima que nos llega y toca la puerta, o a veces salimos a los pasillos y vemos a una persona llorando y entonces le decimos qué le pasa, en qué podemos ayudarla, pues no me dan informes, pues no pasa esto, entonces ahí intervenimos. También vamos a visitar a los detenidos, nos cercioramos de que les den alimento, de que no los golpeen, de que estén en buenas condiciones, les preguntamos si ya tuvieron acceso a un abogado, si ya hicieron su llamada, en fin, todo ese tipo de cosas, incluso las mujeres cuando llegan a estar detenidas, pues de la impresión, de repente requieren toallas sanitarias, requieren toallas higiénicas, y todo eso nosotros se los proporcionamos. Eso hace el área de derechos humanos. Cuando una víctima siente que no ha sido bien atendida su denuncia o su queja, también puede acudir a ustedes para decir, voy a presentar mi queja o mi denuncia ante la Fiscalía y no me atendieron. Sí, por supuesto que puede acudir. De hecho, estamos estrenando una línea telefónica que es de las 24 horas, en donde si una persona está en la Fiscalía y no es atendida debidamente, nos puede llamar y en ese momento se le atiende y se le canaliza con la persona indicada. Sí hay que tener presente que es el tema de derechos humanos. Claro, o sea, si alguien no me deja poner una denuncia, desde luego que me está vulnerando un derecho humano. Pero si un fiscal determinó un no ejercicio de la acción penal, pues eso no es una violación al derecho humano, es una determinación que el fiscal tiene facultades para hacerla y que hay recursos legales para combatir una determinación que no me parece. Son cosas eso es lo diferentes. Importante que debe saber la gente, por eso se lo preguntamos. Así es. Licenciada Guadalupe Reyes, ¿son mujeres las que atienden a las mujeres víctimas de abusos sexuales o de delitos? Es ¿O correcto. pueden atenderlas también varones? Bien,
Primeramente, hay que aclarar que el personal que trabaja en la A las Fiscalía mujeres, me refiero a las mujeres que especializada son víctimas de estos es delitos. especializado, sean mujeres u hombres, son personas especializadas para atender este tipo de delito. Por lo regular, cuando la víctima es mujer, las atiende una funcionaria mujer, las revisa una doctora mujer, una psicóloga mujer. Y por lo regular, cuando las víctimas son menores y son niños, generan esa empatía probablemente con la psicóloga mujer, probablemente con el auxiliar hombre. Entonces le preguntamos a la víctima menor de edad, ¿con quién te sientes cómoda? ¿Con quién te sientes cómodo para declarar? Y la víctima decide. Pero sí, la mayoría del personal a mi cargo son del género Porque yo femenino. creo, hay psicólogos o psicólogas ahí, yo creo que es una percepción, una idea, de que una niña que ha sido objeto de víctima de violación, por ejemplo, y tiene que volver a repetir qué fue lo que pasó, como que es volver a sentirse víctima, o sea, creo que psicológicamente solo al recordarlo, a ver, dime cómo estuvo, ¿no? Y dame este detalle, y luego qué sentiste, qué pasó, como que pudiera tener eso un impacto psicológico, ¿no? ¿Qué opinan Emocional. ustedes? Claro, se revictimiza en la persona, pero Pero es necesario, ¿no? O sea, Mire, una de las encomiendas precisamente del maestro Montes de Oca al procurar el acceso a las mujeres a la justicia es evitar la revictimización. En ese sentido, la revictimización, esa es la frase que yo en ese sentido, tengan ustedes la plena seguridad de que en la Fiscalía Especializada no se revictimiza. ¿Por qué? Porque trabajamos de manera conjunta, es decir, desde que llega la víctima, cuando es menor de edad, esperamos que esté, ahora sí que la comisión completa, que es, se le da vista al oficial de menores de DIF, se trae a la psicóloga y se prepara al personal que va a tomar la denuncia. Entonces, imagínense lo que pasaba antes. Vas a pasar con el oficial, después con la ministerial, después rinde tu declaración, después la psicóloga. Entonces, inclusive desde la misma declaración inicial se plasma la primera impresión que tiene la psicóloga o el psicólogo de la víctima cuando emite esa declaración. No se revictimiza. Muy buena precisión. Jimena Chávez, ¿en qué fase de estas tareas entran los servicios periciales? Claro que sí. Bueno, en particular, servicios periciales viene siendo la parte científica de la Fiscalía. Nosotros estamos, digamos, nuestro director de orquesta va a ser el Ministerio Público y él nos va a pedir estas pericias. Ellos les tienen que pedir su intervención. Ellos nos solicitan la intervención. Entonces, hay diferentes porque son especialidades. peritajes, Correcto. Sí. Hay diferentes especialidades en servicios periciales. Hay criminalística, por ejemplo, medicina legal, psicología y, bueno, antropología, que es mi área. Para estar a tono con la licenciada, que es de delitos sexuales, abusos, violaciones, ¿en qué servicios periciales, qué asesoría les piden a ustedes o qué dictámenes les piden? Bueno, en este a ustedes? caso, como menciona la licenciada, por ejemplo, intervienen los médicos legales, ¿no? La parte de medicina legal, la parte de psicología, ¿no? Fundamentalmente son estos peritos. Hay otras especialidades que pueden colaborar con este tipo de fiscalías, como las trabajadoras sociales, los antropólogos sociales, fundamentalmente. Porque yo imagino que es muy importante esto porque cuando elaboran el expediente, tiene que ir el dictamen ante el juez de servicios periciales, ¿no? O sea, son documentos que valora mucho el juez, yo supongo. Así es, nosotros tenemos pues que defender nuestra pericia justamente ante el juez. Así es. Eduardo Galaviz, ¿cuál sería tu opinión? Ustedes no observan a la Fiscalía General del Estado, pero vamos a ver, ahorita que nos digas, nos vamos a un brevísimo corte, tu opinión y luego también la de Rosa María. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, pues ya estamos de vuelta y le habíamos solicitado su opinión a Eduardo Galaviz y luego a Rosa María Márquez sobre estos temas de los que estamos hablando. Así es, sí, efectivamente la parte de la Fiscalía... Porque ellos son, vaya, vamos a decir, son funcionarios, son la parte oficial del tema, ustedes lo ven desde el punto de vista de la sociedad. Exactamente. Y que es importante esta interacción, ¿no? Que la sociedad también vea cuál es el funcionamiento, cuál es la actuación de las autoridades, que no quiere decir que sea una visión completa, es al final de cuentas es una visión nada más. Parte de todo el rompecabezas. Sí, va a ser una de las áreas que vamos a tener también un trabajo de observación para ver cuál es el desempeño de la Fiscalía. Yo creo que ahorita estamos en una muy buena etapa porque el 13 de agosto se aprobó en el Congreso precisamente una nueva ley orgánica de la Fiscalía que la vemos más robusta que las anteriores, muy adecuada a todo lo que es ya la alineación al nuevo marco jurídico que hay en el país y con nuevas áreas como en el caso del Panteón Forense, que antes era fosa común, que es una protección de los derechos de las personas, aunque estén fallecidas. En fin, creemos que va bien esa nueva estructura. Esperamos que tenga también los elementos necesarios para desarrollarlo, como es presupuesto, como es personal especializado, claro, y acabar con prácticas que las fiscalías han tenido o las procuradurías, corrupción, una falta de interés en los temas. El tema que tú señalabas de denuncia, la gente no va a denunciar porque se le hace muy engorroso. Entonces, nosotros estamos diciendo que exista una facilidad de hacer una denuncia, aunque sea meramente para señalar el hecho, el delito, y poder acabar con las cifras negras que nos hacen mucho daño porque no sabemos una cuantificación de delitos, ¿no? Pero decía yo que esta nueva ley la vemos positiva. Hay un punto que dentro de la exposición de motivos se señala que por la protección de los defensores de derechos humanos y de periodistas se va a hacer una coordinación
para la protección de la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. Sin embargo, en la parte ya de estructural, de decisión, de organización, no la vemos como una parte específica que suponemos va a quedar en la Fiscalía de Derechos Humanos, Jurídica y de Vinculación con la Sociedad. Pero sí ha sido un tema muy recurrente, sobre todo en el tema de libertad de expresión. Creo que ahí falló un poco a los legisladores que se hiciera una precisión, porque hay unas nuevas áreas como de atención a turistas, que en nuestro estado es muy importante. El tema de la mujer, que tenemos alerta de género en el estado, en algunos municipios, de atención a problemas graves de menores de edad violados, etc. Eso está muy bien, pero creo que ahí falta hacer una precisión para que quede completo el nuevo esquema. Magnífico. Rosa María Márquez, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú estás al tanto de las tareas de la Fiscalía, de estas fiscalías especializadas? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Mira, nosotros como colectivo Red por la Equidad y los Derechos Humanos somos organizaciones civiles que trabajamos en pro del derecho del desarrollo social de las personas. Estamos, como tú bien sabes, y les comento, atendemos diversidad sexual, mujeres en violencia, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, los grupos indígenas y varios otros temas. En este gran grupo, cada línea de acción o cada causa que se defiende tiene una persona titular. Sí estamos al tanto, nosotras como grupo, nosotras organizaciones y personas como grupo, estamos pues en directo vínculo, por ejemplo, con Guadalupe en el sentido de que hoy ya no compete, esta es una situación, pero en el tema de la comunidad LGBT. La comunidad LGBT tiene una muy buena interacción con Guadalupe, con Lupita, le conocemos así. Yo de manera personal, sin haber conocido a María Teresa, hemos estado en contacto en algunas situaciones. Sí estamos en contacto. Yo diferimos un poco de lo que comenta Eduardo, en este sentido. Sí, difieran, o sea... Sí, pues sí, aquí nos ponemos los guantes. Cuando todo el mundo está de acuerdo, pues se vuelve aburrido. Está medio aburrido el caso. Mira, el tema es que venimos arrastrando 2 legislaturas con paupérrimo trabajo. La verdad es que es verdaderamente paupérrimo. Yo no estaría nada feliz de que 3 minutos antes de que entreguen la batuta pasan una serie de acuerdos y legislaturas como una legislatura anterior, ¿te acuerdas? Que hasta en los encerraditos y tal. Bueno, la legislatura 14 pasó una ley de trata que fue sancionada espantosamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la PGR, porque no competía lo que se ponía ahí, o sea, se alucinaron los de la 14. Luego los de la 13, llegaron la 14. ¿Ahorita está llegando la 15 o está saliendo? No, la 16. Llegó, fue la 14, luego la 15, esta 15 legislatura, la que está terminando, realmente no trabajó el tema de trata. No. Realmente no se puso, no se sentó ni con la comunidad de la... ¿Y ese delito o ese tema es realmente grave? Es extraordinariamente grave porque la trata de personas se ubica más como explotación sexual, pero también hay trata de personas con fin laboral, con fin, diversos fines. Entonces sí es grave porque está como ahí apaciguado. Tú recordarás en las épocas de inicios de Quintana Roo, no había servicio doméstico. Vete a Yucatán, en cualquier pueblito te traes una persona, te la traes, te traías a las jovencitas, las personas responsables las regresaban cada 8 días, y así. Pero generalmente ese es trata de personas con fines de explotación laboral.
¿Y hay también con fines de explotación sexual? También con fines de explotación sexual. El dirigente o exdirigente todavía de la CTM que se llevó la Fiscalía General de la República fue acusado, creo que de eso, de trata de personas con fines de explotación sexual, porque las tenían trabajando en antros. Así es, y de hecho había habido como 2 años antes, recordarás, sobre Avenida Tulum, unos cateos, resultó que eran esos antros de esta persona que tú mencionas, pero por alguna situación mágica se ocultó. Hoy pues está en un proceso, en fin. Por eso difiero un poco de Eduardo en este sentido. Yo no aplaudiría algo que no sabemos finalmente. Si nosotras, las personas que estamos involucradas, no sabemos qué exactamente hizo o no aprobó la legislatura, hoy por hoy, de hecho es lo que estaba checando en nuestro cuerpo de abogados, están checando, falta la Fiscalía de Mujeres en esta estructura que están presentando. No sabemos si por error de dedo, omisión, o qué pasó, pero hacer las cosas 5 minutos antes del ratito no es correcto. Pero Eduardo creo que no es aplaudidor de esta legislatura que va a perecer. No, para nada. No, aquí yo lo que me refería era que la ley orgánica... ¿Te referías a algo específico? Interna de la Fiscalía. Estoy de acuerdo que la ley de trata y todo eso no hizo nada la legislatura. Esta legislatura que está terminando, en las áreas de justicia y de seguridad prácticamente no hubo iniciativas. O sea, no hubo trabajo que se haya desarrollado. ¿Te referías nada más al órgano a la parte de interior, que crea una serie de fiscalías y de direcciones en donde están incluidos algunos delitos, pero lo que es específicamente la parte de trata, que sí es un grave problema en el Estado, no se avanzó en la legislatura. Estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, aquí quisiera comentarte algo, mira, que para ponernos de acuerdo, porque es muy sencillo. Para ponernos de acuerdo y presionar a la siguiente legislatura, que ese es el tema. Sí. Realmente el marco jurídico que les avale a las funcionarias que aquí nos acompañan, si no está el marco jurídico lo suficientemente sólido y fuerte, ahí se pasó a hacer una letra muerta. ¿Qué es lo que sucede? El que tú apruebes una estructura orgánica muy linda es como una carta de Santa Claus o a los Reyes Magos. Si no tienes el aval de un marco jurídico lo suficientemente sólido que la respalde y, por supuesto, un presupuesto suficiente para que trabaje, pues es muy sencillo, no pasa nada. Nos decía muy bonito la fiscal Reyes Pinzón, cuando se trata de menor aquí en Benito Juárez llegan y se juntan y chalala. En Playa del Carmen no hay mesa de menores, en Felipe Carrillo Puerto tampoco. Entonces sí, en Benito Juárez hay, pero la gente que tiene una situación con un menor en Playa del Carmen tiene que trasladarse a Cancún. Y eso cuesta. Entonces, en esta estructura orgánica, yo no veo que haya una mesa para menores en playa, por ejemplo. Pero bueno, regresamos. Tenemos una ley orgánica muy linda, con unas fiscalías muy preciosas. Sí, perfecto. ¿Qué leyes van a amparar este trabajo de esta estructura? Por ejemplo, esta legislatura que acaba de terminar, la Comisión de Derechos Humanos en manos de Eugenia Solís, se le reiteró que la Ley de Derechos Humanos del Estado no es ley de derechos humanos, es también una ley orgánica de la comisión. ¿Qué cositas lindas va a ser? Más que derechos humanos, lo que hicieron fue prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos. Esa es una. Otra. La ley de protección a defensoras y periodistas.
también pasó la legislatura no sé cuántos, tuvo 400 taches, se armó en Pantera un grupo de periodistas, exacto, y hasta ahí fue. Entonces, que me pongan una área en la Fiscalía de Defensoría de Periodistas. Pero tendrán que caer en el ámbito federal, así están muchos. Exacto. Ahora bien, tocando el tema del ámbito federal, el sistema de protección, el mecanismo, como se le llama, ha tenido serios señalamientos por parte de Naciones Unidas, por parte de organizaciones internacionales, que ahorita seguramente la licenciada María Teresa nos comentará. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, desde los aspectos más básicos, no te permiten una verdadera protección y defensa a periodistas y de personas defensoras. Pero ya ahorita por ya ejemplo, está el ámbito federal. Sí. Por ejemplo, te comento, los contratos que se daban a personas defensoras, más bien, los equipos, esta persona defensora trae un aparatucho ahí que le hace uno así botón de pánico. Y todo el mundo se entera porque el señor o señora tiene pánico. Pero ese aparatito se lo contrataba pues a mi buen amigo Galavis, que pues, ya sabes, o la seguridad. Es hipotético, eso no. Es hipotético. Es para meterle aquí al asunto. Y así sucesivamente, todos estos aspectos. El pasado mes de octubre estuve en la Ciudad de México. Hubo asociaciones a nivel internacional, Europa principalmente, que señalaban precisamente toda la problemática que tiene el sistema, el llamado protocolo de protección y talala. El gobierno federal no es mágico. Estamos en un proceso, además. Exacto, es un proceso. Hay que entenderlo. Pero en este proceso, a nivel local, tenemos que estar un poco más empapados, sobre todo en las diferentes instancias sigan presionando civiles, a los diputados, precisamente. Estos funcionarios que tenemos aquí, estas distinguidas damas, señoras, ellas actúan apegadas a la ley. Claro. Pero ellas no hacen la ley, la hace la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, en la medida en que estas leyes se reformen, se adicionen, se mejoren, para llamarle de alguna manera, pues ellas tendrán que apegarse también a esas leyes. Licenciada María Teresa. Yo quería abonar un Paredes. poquito unos comentarios respecto a esta reforma a la ley. Miren, la crisis que se dio y que se ha vivido en el Estado anteriormente de procuración de justicia fue porque pareciera que existían dos fiscalías, la fiscalía en Chetumal y la fiscalía en Cancún, y las fiscalías de en medio parecía que no existían. Las agencias de Playa, de Tulum, de Carrillo, Puerto, pues estaban, pero orgánicamente no estaban. Como bien lo señala Rosa María, hay algunas unidades que ni siquiera existen en estas intermedias. Con esta nueva fiscalía, ¿qué se hace? Con esta nueva ley, ¿qué se hace? Bueno, ya no hay zona sur, zona norte, zona centro. Ya hay una sola fiscalía. Y entonces está la vicefiscalía de acusación general, o sea, de todo el Estado. Y las siguientes vicefiscalías de todo el Estado. El área de derechos humanos. Ya no hay norte, sur y todo eso. No, ya hay 3 vicefiscalías, proceso, acusación y otra que es la territorial, son 3 vicefiscalías, y el área de derechos humanos pasó a ser vicefiscalía. O sea, el empoderamiento de los derechos humanos está tocando desde raíz a la fiscalía. En esa tesitura, pues, se está adecuando esa norma a los estándares internacionales. ¿Qué sucede con la de desaparecidos? La de desaparecidos pasa a ser
antes era una unidad de búsqueda de personas en la que se hacía eso, buscar a las personas extraviadas, pero que no estaba en el estándar de la ley de desaparecidos. Porque no estábamos buscando desaparecidos, estábamos buscando personas extraviadas. Entonces, hoy con la nueva ley, ahora sí hay una fiscalía de desaparecidos que tendrá que conocer de los delitos de que nos habla esta ley y que nos habla todos los tratados internacionales en temas, por ejemplo, de desaparecidos. El tema de la protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Bueno, hay un mecanismo nacional y obviamente ese mecanismo nacional tiene un enlace estatal, que el enlace estatal es el subsecretario de gobierno, ¿verdad?, de derechos humanos, es el enlace de ese mecanismo. ¿Qué hacemos actualmente cuando nos llega una petición del mecanismo? Lo primero que nos dice el mecanismo, hey, tengo incorporado a este defensor o a este periodista. E inmediatamente nosotros lanzamos una voz de alerta. Nosotros somos parte como Fiscalía y como área de derechos humanos de ese mecanismo estatal y nacional. Lanzamos una voz de alerta entre todos los que formamos parte, que es seguridad pública, seguridad estatal, o sea, la Fiscalía, y entonces, hey, tal persona está en el mecanismo, cualquier problema que tenga, hay que proporcionarle ayuda, hay que brindarlo. A veces ese mecanismo considera que las personas realmente están en riesgo y las extrae. Hay varios de Quintana Roo que están extraídos, esto es que el mecanismo los saca del Estado. Y hay veces que ellos dicen, póngaseles escoltas, y se les ponen escoltas. Desgraciadamente, si a una persona se le pone escolta, se le pone carro blindado, ¿verdad?, y se va a su casa, lo llevan a su casa y les dice a los escoltas, buenas noches, nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana, pues los escoltas descansan, ¿verdad? Y si el señor se sale a las 3 de la mañana y le pasa algo, claro, ahí ya no es una responsabilidad del mecanismo. Si tampoco traía el botón de pánico, o sea, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde? Sí, es complejo el tema, claro, no es así tan sencillo. Por supuesto, pero volviendo al tema de la ley. Tiene que ver con las conductas humanas. Hay gente que en el día se comporta de alguna manera hasta las 9, 10 de la noche y después de las 10 de la noche cambia su conducta, hace otra cosa. Pero volviendo al tema de la ley, por lo que hacen los periodistas, ya supiste de cuando estos son atacados con sí, claro. Sí. Con motivo de sus funciones. Y donde no quieren que vayan los escoltas para que no vean por supuesto, que están haciendo. Cuando estos periodistas son atacados con motivo de sus funciones, la Fiscalía tiene que declararse incompetente, claro, y enviarlo a la Fiscalía General de la República, porque es materia del fuero federal. Entonces, una fiscalía dentro de la Fiscalía para conocer delitos de periodistas, pues sería incompetente, pero sí hay una unidad que va a conocer de estos delitos de periodistas, y ahí es donde usted refiere, no bajó a las fiscalías, porque actualmente, ¿verdad?, la ley contempla solamente vicefiscalías y fiscalías especializadas, claro, pero sí se va a crear la unidad, va hacia allá, y en el reglamento ya tendrá que venir, que eso también es algo que se está haciendo. Faltaría el reglamento. Entonces, tenemos por primera vez una ley con enfoque en derechos humanos y cumpliendo estándares internacionales. Es lo que dice Eduardo Galaviz. Licenciada Reyes Pinzón, ¿verdad? Sí. Una persona que ha sufrido el agravio, ¿no?, de abuso sexual, violación, etcétera, va a presentar su demanda, su denuncia, y luego se le vuelve a citar. ¿Cuántas veces tiene que ratificar esta demanda? La presenta por primera vez. Esta niña de 14 años, acompañada de sus padres o de sus familiares, se le toma la declaración, ese es el mecanismo, ¿no? Y luego se levanta el acta, la firman y se le hace otra cita. O sea, tienes que venir a ratificar. ¿Hay que ir a ratificar esta demanda o con la primera es suficiente? No,
Tomando el ejemplo que mencionabas, Jorge, una niña de 14 años que presenta una denuncia por violación acompañada de sus padres, ¿no? Su papá o su mamá. Una vez que ella emite su declaración, únicamente se le cita para que la psicóloga realice una batería de pruebas, unos test, una entrevista, y posteriormente se volverá a requerir de su presencia hasta juicio. ¿Por qué? Porque en este nuevo sistema de justicia penal la investigación es precisamente desformalizada. Para iniciar la denuncia, inclusive hasta sin la presencia de la niña, si el papá considera o sabe que su hija es víctima de un delito y en ese momento ella se encuentra indispuesta porque apenas acaba de narrarle los hechos a la familia y solo la mamá o el papá acuden, es obligación del fiscal o la fiscal del Ministerio Público dar inicio con la noticia criminal que se tiene en conocimiento en ese momento. Y el papá o la mamá puede emitir su declaración y posteriormente se puede citar a la víctima. En este caso, pues con la declaración del ofendido o la ofendida iniciamos y posteriormente podemos citar a la víctima y hacemos todo en el mismo día, es decir, declara a la víctima, pasamos a la médico legista para que realice su revisión y únicamente nos quedaría pendiente el dictamen psicológico. Muy bien, y ya después hasta juicio. juicio. Vamos a una breve pausa y luego regresamos. ¿Sí? Estado de los estados. I've got you. Bueno, ya estamos ya de regreso. En esta última fase del programa nos quedan 10 minutos, así que le pedimos a nuestras distinguidas invitadas que nos han ilustrado, la verdad, y a don Eduardo Galaviz Ibarra, unos comentarios breves. Me gustaría conocer conocer la opinión de la licenciada Jimena Chávez Valderas. Hoy se conmemora, 30 de agosto, el Día Mundial de las Víctimas de desaparición forzada. Este es un problema mundial, ¿verdad? Así es un crimen de lesa humanidad que nos afecta a todos. Y bueno, precisamente en nuestro país se han tomado muchas medidas que han hecho posible que el proyecto de Panteón Forense de la Fiscalía esté en proceso. ¿A qué me refiero? Bueno, a partir del 2017 se creó la ley en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y ahí nos están marcando una cosa muy importante. Los cuerpos ya no se pueden ir a las fosas comunes como se iban antes. Antes se iban los desconocidos a una fosa común en un panteón sin mayor registro. Ahora no, ahora es un tema pues, de derechos humanos. Es un tema que protege pues, tanto a los desconocidos como a las familias. Entonces,
¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto de panteón forense? Bueno, justamente hoy en la mañana, con motivo de esta conmemoración, hubo un mensaje presidencial donde se está hablando de una emergencia forense, donde hay alrededor de 40,000 personas desaparecidas en el país y se calcula que más de 23,000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses a nivel nacional. Entonces tenemos un reto muy grande de identificación humana y es ahorita donde se están yendo todos los esfuerzos. Y precisamente este concepto de panteón forense es un espacio transitorio. ¿A qué me refiero con eso? Van a ver, como tal y lo marcan los artículos 128 a 130 de esta ley, una fosa digna, una fosa individual que permita que esté el cuerpo en tránsito mientras elaboramos toda la parte de las pericias, de buscar a las familias y que puedan ser reclamados de forma expedita. Entonces es una forma, a mí me gusta considerarlo como espacio transitorio, y precisamente el proyecto de la Fiscalía tiene este panteón forense, pero va a tener un centro de resguardo de antropología forense. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí un cuerpo sin identificar? Realmente aquí quiero precisar una cosa para entender la problemática nacional, que es parte de lo que sucede en Quintana Roo. Esta ley pues nos agarra desprevenidos de alguna forma en las fiscalías, porque nadie tiene estas fosas individuales. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que se empiezan a acumular cuerpos y hay casos muy lamentables como el de Jalisco que todos conocemos, ¿no? Entonces, no ha sido tanto de qué tiempo tenga que permanecer, sino que no hemos tenido las condiciones para llevarlos a estos espacios dignos, ¿no? Y ahora la Fiscalía ha sido pues un proyecto prioritario, tener este espacio de tránsito para que podamos ayudarlos a regresar a sus casas. Ese es el objetivo. Así es, ese es un problema grave, no es tan grave como el Jalisco o otros lugares, pero tengo entendido que aquí ya van cerca de 200 cuerpos que están dentro de los CEMEFOS y que no pueden tener ese espacio, porque sí es un espacio transitorio, porque también la identidad a través de ADN, etcétera, hay que conservarlo por derechos humanos de la familia. Y después de ese panteón forense todavía hay otra opción del osario, que también puede ser un lugar en donde se conserve ya después de, no sé, 2 años, lo que digan los médicos, se conservan los restos de los huesos para que si en algún momento la identidad que se dio a través de ADN o de alguna otra prueba pericial pueda identificarse de qué persona es por protección al ser humano, ¿no? Aquí me gustaría más precisar, aquí en Quintana Roo no vamos a manejar el concepto de osario ni de osteoteca, porque una osteoteca es como una biblioteca, un acervo. Un osario es más bien un panteón, un patrón funerario. Estamos promoviendo el Centro de Antropología Forense porque precisamente vamos a tener un programa de conservación preventiva con los más altos estándares para tener resguardados esos restos. Y a la vez ese Centro de Antropología Forense eventualmente, cuando podamos ir saliendo con esta emergencia forense, va a funcionar como un centro de investigación para mejorar nuestras pericias. Pero todo eso va a requerir un presupuesto fuerte, que ese es el tema. Otra vez nos topamos con el dinero. Ese es el problema. Así es. Ese es el grave problema. Pues una labor muy interesante que están realizando, licenciado. Y me gustaría también precisar también, como lo dice la licenciada María Teresa, ha sido muy importante esta idea de una fiscalía unificada, porque también en servicios periciales estamos teniendo un avance en este tema de identificación humana gracias a esta unificación, ¿no? Y en concordancia, lo presentaba hoy el Comité Internacional de Cruz Roja. Dice, no son cifras, tenemos que encontrarlos y la clave es esta articulación entre áreas, ¿no? Nosotros nos apoyamos mucho también en derechos humanos para estos temas, precisamente. ¿Cuántos cuerpos tenemos ahorita? La última declaración dada por el fiscal son alrededor de 200, ¿no? A veces son números variables porque hay entregas, hay identificaciones, pero es el número 200. En 15 días, ¿cuántos se han entregado? ¿Cuántos cuerpos nos hemos entregado con el que vamos a entregar hoy y ya resultó positivo que acaban de confirmar? Es muy variable porque a veces llegan en calidad de desconocidos. Pero ahorita, ¿cuántos llevamos? Y, por ejemplo, no sé, a veces hay un 80% que se entregan porque ya viene una identidad. El problema que tenemos nosotros son los que no tenemos una familia aquí, ese es un reto muy grande. Somos un estado de migrantes. Claro. Entonces no son tenemos... hombres en su inmensa mayoría, ¿no? No tenemos... Hay de todo, pero en su mayoría son hombres. Cierto. No tenemos a las familias cerca.
Entonces, por ejemplo, de lo que comenta la licenciada María Teresa, hay casos de identificación más difíciles, ¿no? Ah, te refieres a los cuerpos, sí. A los La cuerpos. Sí, a los mayoría cuerpos. son Son nombres, sí, ¿no? son Sí. nombres. Entonces, por ejemplo, hay casos de identificación más sencillos porque las familias se acercan a los servicios periciales y hay una identificación inmediata. Pero hay casos donde ya tenemos, por ejemplo, osamentas, que la identificación se vuelve un proceso científico más completo, ¿no? Entonces, sí se entrega la mayoría, pero por mes nos quedamos a veces con 10 desconocidos. Es variable, entre 6 y 12 desconocidos. Sí. Y son muchos, porque si lo pensamos, son ese mismo número de familias que no pueden tener una conclusión de su duelo. Y eso es lo fuerte. Licenciada Pinzón, a nivel nacional, ¿en qué rango estamos en cuanto a este tipo de delitos, de abusos sexuales, violaciones, trata de personas, en fin? ¿En qué ranking estará Cancún, Quintana Roo? Bien, acorde a lo que marca el Secretariado Nacional, estamos en 15, es decir, a la mitad. A la mitad. Sí, no estamos en los más altos como pudiera ser en la Ciudad de México o Pero el estamos Estado de arriba de México la media, ¿no? o Veracruz. No estamos arriba de la media, estamos en la media. En algunos delitos estamos abajo de la media, otros un peldaño más, un peldaño menos, pero por lo regular nos mantenemos en la media. Si es que hay estados, por ejemplo, como Campeche, que por ejemplo tienen muy bajo el índice de estos delitos, y nosotros, pues en cuestión de población y la situación demográfica, estamos en la media. Rosa María, ¿tienes algunos resultados, algunos datos que querías compartir con nosotros? Pues mira, yo seguiré difiriendo. ¿Tú qué? Voy a diferir, otra vez. Bueno, difiere. Difiero. No se Mira, trata de coincidir. ¿qué es lo que pasa? Las cifras que tenemos y los resultados que tiene la Fiscalía ante el Secretariado, estamos, hoy por hoy, esta situación global, esta situación de hacer las cosas tal vez hasta centralizadas, nos dan una forma más probable de acceder a información. Quintana Roo no está bien en sus resultados como en la Procuración de Justicia. Esa Procuración de Justicia, al no Pero estar... tienes datos para avalar tu dicho. Al no estar bien en este sentido, sí tengo. Espérame, Porque 3 si horas. no se convierte en una guerra de dichos, ¿no? No, uno no, dice que aquí está no bien, las dice que está pueden, mal, no las pero- pueden referir las abogadas también, porque no es falsedad el tema, sino que a lo que voy es el punto que la política pública te marca que tienes que tener resultados para poder acceder a financiamiento. Ese es el punto. Y mientras no tengamos unos resultados más extraordinarios o más positivos, no nos podemos acercar al punto de tener más financiamiento. Por lo tanto, el financiamiento tendrá que salir del Ejecutivo, del Estado. Del Estado, Ese sí. es el punto. El punto no es decir, tache, la Fiscalía no funciona. No, el punto es decir, porque les falta financiamiento, porque les falta personal, porque les falta esto, porque les falta todo aquello, no tienen los resultados tan satisfactorios que te amerita el caso a tener buen financiamiento por parte del sistema gigantesco que te mide paso por paso. Y entonces, si no los tienes así, pues finalmente no tienes si no tienes el apoyo del Estado, de la legislatura y del Ejecutivo, léase en el tema financiamiento. Bueno, mientras busquen los datos, vamos a cerrar el programa, vamos a empezar con la última ronda de opiniones. Perfecto. Con ¿Por qué no los la encuentro? de Derechos Humanos, con la licenciada Guadalupe Reyes, María Teresa Paredes. Bueno, Jorge, yo me quiero despedir de este programa, esperando que no sea la última vez que nos invites, Que no sea la última vez, claro. dejándoles el teléfono Por favor. en el que estamos las 24 horas, y si ustedes están en alguna agencia del Ministerio Público y les están vulnerando sus derechos humanos, pueden marcar al 83 500 55. 83 500
¿Qué más? 5-5. Si les están afectando su libertad, si los están tratando desigual, si no tienen un trato digno, si les están negando el acceso a la información o a la justicia pronta y expedita, no duden en llamarnos. Y serán atendidos. Así es, las 24 horas del día, 83 500 55. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Guadalupe Pérez Pinzón, para cerrar una última conclusión o opinión o información. Para cerrar y sin contradecir lo que dice mi compañera Rosa María, porque no me gusta contradecir a nadie, al inicio dije, en materia de atención a violencia sexual o con víctimas de delitos sexuales, nunca es suficiente, no hay recurso humano ni económico que alcance. Sin embargo, es obligación del Estado proteger a las víctimas y prevenir, sancionar y erradicar este tipo de delitos. En ese sentido, se reconoce también la labor del Ejecutivo. A como estábamos en un inicio, créame, yo tengo ya 16 años en Procuración de Justicia en Quintana Roo y hemos visto un gran avance, sobre todo la participación interinstitucional de las diversas instancias gubernamentales que con lo mucho o poco que tenemos contribuimos para precisamente trabajar en la erradicación. Falta mucho por hacer, pero el primer paso ya está dado. Y aquí hay que agradecer tanto a la sociedad civil como a los medios de comunicación que hacen esa tarea de difusión o quienes nos están observando, que tienen una crítica constructiva y propositiva, porque siento que lo importante de estos temas es, más que señalar, ser propositivo y objetivo. Aquí invitar a la ciudadanía, decirles que en Benito Juárez estamos ubicados en la avenida Xcaret, en las instalaciones de la Fiscalía, en la parte de atrás donde estaba anteriormente el auditorio. Ahí está la Fiscalía en Delitos Sexuales y Trata de Personas, 24/7, a sus órdenes, en Playa del Carmen, en el edificio de la Fiscalía, y en Otompe Blanco. Ahora tenemos una nueva casa donde estamos compartiendo con lo que es la Fiscalía de la Mujer en la colonia Adolfo López Mateos. Entonces, es trabajo de todas y todos trabajar y combatir este tipo de flagelo, pero por supuesto que siempre tiene que prevalecer la cultura de la denuncia. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Vamos con Jimena, cerramos una opinión. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues también en sintonía con lo que dicen mis compañeras, estamos apostando por una fiscalía más humana y más científica. Y también en ese sentido me gustaría mencionar algo importante, un dato que muchas personas no saben cuando tienen a alguien desaparecido y me lo han preguntado también en la cuestión de las pruebas de genética. Si hay una persona que tiene un desaparecido, puede acudir a la fiscalía y solicitar pruebas de genética, porque a veces la identificación de restos óseos es muy complicada. Ese es un servicio que da la Fiscalía, obviamente no tiene ningún costo y nos puede ayudar a que un ser querido regrese a su casa. Entonces, pues que se acerquen y estamos ahí pues para servirlos en este tema tan delicado. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y nos despedimos con los representantes de la sociedad civil. Sí, Jorge, yo creo que hay que tener indicadores para poder medir el avance y el resultado. Entonces, yo pediría aquí a las funcionarias que lo hemos pedido en otros tipos de organizaciones en las cuales yo también participo, pero si tenemos la posibilidad de que se mejore el proceso de la denuncia para poder ir matando esa cifra negra que hay en todos los delitos, ayudaría mucho para saber también las necesidades que requiere la estructura de la Fiscalía y también para que si tenemos indicadores efectivos podamos medir el avance de cómo está trabajando cada una de las fiscalías, porque eso abona para que puedan pedir más presupuesto y sobre todo para medir el trabajo de los funcionarios, que es muy importante. Muy bien, don Eduardo. Muchas gracias. Rosa María Márquez. Mira, bueno, aquí tengo las cifras que son del secretariado, pero realmente, mira,
realmente como conclusión de esta plática, efectivamente podemos estar en concordancia con lo que se dice, que es esta cercanía con la ciudadanía y sobre todo el trabajo en la parte legislativa para que puedan tener una estructura verdaderamente seria, verdaderamente sólida. Un marco legal, ¿verdad? Exacto. Sin ambigüedades, Exacto. definido. Que corresponda a la medición que te hace el sistema nacional, en donde finalmente te puede o no proporcionar fondos. Sin embargo, Quintana Roo tiene dinero. La verdad, lo lamento mucho decirlo, pero hay un 3% al hospedaje, hay una serie de impuestos que finalmente no tenemos una transparencia muy clara de hacia dónde van dirigidos. Hoy por hoy, esta es una emergencia. Hoy por hoy, la Procuración de Justicia debe de verse mucho más... expedita, clara, transparente. Todas las cualidades que le quieras poner. Muy bien. Y por lo tanto, sí hay dinero que hay que enfocar. Gracias. Y gracias a todos ustedes por su tiempo, por su participación en este programa. Y sobre todo, gracias a usted. Siempre la mejor opinión es la que tiene usted. Muchas gracias por vernos y por escucharnos.